Reserva de caza Kariega. Situada en el majestuoso Cabo Oriental de Sudáfrica, es un santuario de vida salvaje que se extiende a lo largo de 11.500 hectáreas de naturaleza. Este destino de safari combina conservación, aventura y hospitalidad en un entorno impresionante. Hogar de una variada fauna, Kariega ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza. La reserva, gestionada y propiedad de una familia, destaca por su enfoque cálido y acogedor, haciendo que cada visitante se sienta parte de un esfuerzo por preservar la biodiversidad local. Uno de los hitos más notables de Kariega fue la reintroducción de los leones en 2004, dos magníficos leones machos de la región de Kalahari junto con dos hembras de otra zona, tras haber sido exterminados de la región a mediados del siglo XIX. Desde entonces, los leones han prosperado, destacando la historia de una coalición única entre un león padre y su hijo, un vínculo que simboliza el renacimiento de estas majestuosas criaturas en su hábitat ancestral. Y así, en las vastas y exuberantes llanuras de la reserva de caza Kariega, emergía una figura majestuosa, un emblema de poder y nobleza. Mandora, el imponente león macho de melena oscura, no solo era un líder formidable, sino también un símbolo viviente del renacimiento de los leones en Kariega y en el Cabo Oriental de Sudáfrica. Su presencia era imponente, su melena negra brillaba bajo el sol africano como una corona, y su rugido resonaba a través de las colinas, proclamando su dominio sobre su territorio y su manada. Bajo su guía, la manada floreció, y la reserva se convirtió en un refugio vibrante de vida salvaje. Fue el padre de varias generaciones de leones que heredaron no solo su genética superior, sino también su espíritu indomable. Entre su descendencia hubo un león que destacó por el vínculo especial que compartió con Mandora, Blondie, su hijo. Según Brendan Jennings, Blondie nació a finales de enero o principios de febrero de 2013, como parte de una camada de 3, 2 machos y una hembra. Blondie creció bajo la protección de las leonas y su padre, soportando las condiciones climáticas extremas de Kariega y los desafíos de sobrevivir en la naturaleza africana. Pero lamentablemente uno de los cachorros no llegó a la edad adulta. Con el tiempo Blondie fue desarrollándose y convirtiéndose en un joven macho, y como sabemos alrededor de los 2 o 3 años de edad, los leones machos alcanzan la madurez sexual y suelen ser expulsados del orgullo. Sin embargo, el majestuoso Blondie no abandonó la manada, sino que formó una coalición con su padre. A diferencia de Mandora, Blondie tenía una melena más clara, lo que contrastaba con la melena negra de su padre. Según Brendan Jennings, en esa época las habilidades de caza de Blondie eran limitadas, pero aprendió de los demás miembros de la manada y fue perfeccionando sus habilidades de caza con el tiempo. Y a medida que Blondie se hacía más fuerte y ganaba más confianza, empezó a desafiar a su padre. Al principio tenía poca confianza y recibió bastantes palizas por parte de Mandora.
Sin embargo, a medida que el deseo de aparearse se hacía más fuerte, las disputas y las peleas se volvieron más intensas. Blondie se volvía cada vez más fuerte. Las peleas se convirtieron en algo habitual y aparecieron las inevitables cicatrices de un león curtido en la batalla. Pero a pesar de las diferencias, su relación era un espectáculo de armonía y camaradería. Después de una cacería, los dos leones se recostaban juntos, compartiendo su alimento en una escena rara vez observada en el mundo salvaje, donde la lucha por los recursos a menudo domina la interacción entre machos. Pero cuando una hembra trataba de unirse al festín, Mandora la ponía en su lugar. Estos momentos de unión eran mucho más que interacciones cotidianas. Simbolizaban el espíritu de cooperación y lealtad que definió su relación. La imagen de estos dos leones, caminando lado a lado, comiendo en paz o forcejeando bajo la luz del atardecer, queda grabada como uno de los recuerdos más entrañables de Cariega. Mandora vivió una vida digna de una leyenda. Su imponente figura, su melena negra y su legado eterno lo convirtieron en una figura central en la historia de Cariega. Aunque su tiempo en este mundo llegó a su fin, tuvo una larga vida, pues murió a los 13 años de edad. La muerte de su padre dejó a Blondie como el único macho dominante de la reserva. Y Blondie continuó con su legado, y el legado de su padre, cuidando de los cachorros. Hace un tiempo, se dijo que al parecer, Blondie fue intercambiado por otros leones, y llevado a otra reserva. La historia de Mandora y Blondie en la reserva Cariega no es solo un relato sobre leones. Es una lección viviente sobre el poder del vínculo, la cooperación y el impacto duradero de la conservación. Su coalición, marcada por cacerías exitosas, juegos simbólicos y la protección de su manada, dejó un legado que define a Cariega como un refugio donde la naturaleza se revitaliza. Esta historia es también un testimonio del éxito de los esfuerzos de conservación. La historia de Mandora y Blondie es en última instancia un llamado a la acción, un recordatorio de que la conservación no es solo un deber, sino una promesa a las generaciones futuras de que podrán compartir el planeta con estas criaturas majestuosas. En Cariega, su espíritu sigue vivo, un símbolo eterno del poder de la familia, la resiliencia de la naturaleza y el impacto duradero de la humanidad cuando elige preservar en lugar de destruir. Hoy Cariega está bajo dominio de Cambro y Gamca, los hijos del gran Sylvester, el rey Caro.